En esta oportunidad revisaremos los temas de los registros y los contadores. Los registros son elementos que almacenan información y están compuestos por varios flip-flops. Todos los flip-flops usan la misma señal de reloj. Pueden ser de varios tipos, dependiendo del tipo de entrada y salida, paralelo o serie. Pueden ser registros de desplazamiento o registros universales. Los registros pueden servir para diversas cosas, tales como para retardar el tiempo de los eventos, para conversión de serie a paralelo o paralelo a serie, generador de números pseudo-aleatorios, generador de secuencias, y vienen a ser un componente importante de los CPUs en los microprocesadores y microcontroladores. Veamos el registro en paralelo, que significa que tiene entrada en paralelo y salida en paralelo. Mostramos aquí un circuito compuesto por 3 flip-flops. Estos 3 flip-flops, observen, tienen la misma señal de reloj conectada a ellos, lo que significa que van a funcionar de manera síncrona. El flanco de subida correspondiente, los 3 funcionarán simultáneamente. Tenemos 3 entradas, las entradas D, D1, D2, D3 y 3 salidas. Y si digamos no ocurre el flanco de subida en los flip-flops, pues tendremos 0 en las salidas, tal como se muestra aquí. Y cuando tengamos estas entradas se van a manifestar recién cuando ocurre el flanco de subida, en cuyo caso las salidas son igual a las entradas y se mantendrán de esa manera en memoria durante el tiempo en que no ocurra otro flanco de subida. En un registro de desplazamiento tenemos todos los flip-flops conectados a la misma fuente de reloj, pero sus entradas están conectadas una a continuación de la salida del otro, tal como se muestra aquí. Y esto permite tener un registro de desplazamiento, el cual tendrá una entrada que denominaremos de serial y una salida serial. Si disponemos de estas entradas en un primer momento, donde las salidas son 0 y donde la entrada es 1, y cuando ocurre el flanco de subida, pues lo que va a pasar es que las entradas van a manifestarse en las salidas correspondientes de esta forma. En el tiempo T1 veremos que la entrada 1 que había en el primer flip-flop ahora es la salida. La entrada 0 que había en el segundo flip-flop ahora se manifiesta en su salida, el 0, y así sucesivamente. Si mandamos otras entradas en la entrada serial, entonces ocurrirá este desplazamiento tal como se muestra aquí. Y en sucesivos flancos tendremos eventualmente una salida tal como se muestra aquí, todas habiendo desplazado una tras de otra. Si seguimos enviando flancos, entonces seguirán los desplazamientos y eventualmente cuando ya tengamos todas las salidas de, digamos, 8 flancos ocurridos, entonces en la última salida veremos que lo que ocurrió en la entrada, el 1011, se manifiesta de manera serial la salida también 1011. Podemos ilustrar esto mediante esta animación, donde inicialmente son 0 las entradas y eventualmente con 4 flancos tenemos una salida que podríamos decir que está en paralelo. 1, 0, 0, 1. Hacemos el clear y luego se van desplazando los bits 1, 0, 0, 1. Otro circuito es aquel en el que la entrada puede ser serial, pero también en paralelo. Para eso disponemos del mismo conjunto de flip-flops, pero en esta ocasión las entradas están conectadas a unos multiplexores, tal como se muestran aquí, circuitos ampliamente conocidos, donde vamos a tener 2 modos de funcionamiento, gobernados por esta señal de acá conocida como Shift Load. Shift significa desplazamiento, Load carga. Entonces lo que vamos a hacer es en un primer momento cargar los datos mediante la entrada low, poniéndolo en 1 en esta señal de acá, con lo cual tendremos habilitados todas las compuertas AND en la cual están involucradas las entradas D. Y cuando llegue el flanco de subida, pues tendremos la salida en paralelo. Pero si hacemos que esa misma entrada de control ahora sea 0, entonces habremos habilitado la otra compuerta, con lo cual la entrada serial en el primer caso será el que va al primer flip-flop. En el segundo caso es la salida del primero que va hacia el segundo. En el tercero su entrada es la salida del segundo, y así sucesivamente tenemos el circuito de registro de desplazamiento. Entonces este circuito funciona de 2 formas: desplazamiento y carga. Nos permite hacer conversiones de paralelo a paralelo, entrada serial a paralelo, entrada serial, etc. Si queremos tener mayor funcionalidades, usamos un registro universal, el cual usa la misma idea en el sentido de que tenemos un flip-flop y su entrada corresponde a la salida de un multiplexor, donde las entradas de este multiplexor las conectaremos de la manera que nos convenga. Y usaremos tantos bloques funcionales con los mismos multiplexores, donde todos los multiplexores tendrán las mismas señales de selección. Y si digamos seleccionamos o ponemos en 00
a los multiplexores, tendremos lo que se conoce como el modo de memoria. Al haber sido seleccionado el canal 0 hacia la entrada de los flip-flops, tenemos un circuito que en sucesivos flancos, pues lo único que va a hacer es hacer que la salida se mantenga igual, ya que la entrada es igual a la salida en todos los flip-flops. Si cambiamos estas entradas a 0, 1, tenemos el modo de desplazamiento hacia la derecha, donde es la entrada 1 ahora la que va a entrar en acción, y donde vemos que la entrada 1 en el primer flip-flop es la entrada serial que está por la izquierda, el cual va a entrar al primer flip-flop, y luego al ocurrir el flanco su salida se mantendrá, irá hacia el siguiente flip-flop y así sucesivamente. Entonces tenemos un circuito de modo de desplazamiento, pero de izquierda a derecha, y finalmente saldrán pues por este último flip-flop que llamamos la salida serial por la derecha. Si hacemos la selección de 1, 0, entonces estaremos en el modo de desplazamiento serial hacia la izquierda, donde el canal 2 en este caso es seleccionado, y en el caso del último flip-flop será la entrada serial la que ingresará hacia el último flip-flop. Cuando llegue el flanco, su salida estará a disposición para el segundo flip-flop, o el penúltimo mejor dicho, y así sucesivamente estaremos conectándonos de esta forma, y dará el efecto de tener el desplazamiento de derecha a izquierda. Entonces el último flip-flop tendrá su salida por la izquierda. Y el último modo es el modo de carga o de entradas paralelas, salida en paralelo, lo cual ocurre donde el canal 3 todas están conectadas a la entrada en paralelo, de 0, de 1, de 2, de 3. Cuando llegue el flanco, pues simplemente serán esas entradas las que se manifiestan en las salidas, y tendremos nuestra salida en paralelo. De esta forma tenemos un circuito que ya denominamos registro universal, que tiene todas las funcionalidades de registros que nos puede ocurrir. Acá mostramos el resumen del circuito con todas sus entradas y salidas, y acá una animación en la que mostramos cómo en un momento dado podemos desplazar hacia la derecha, como se muestra acá, y en otro momento hacia la izquierda. Otro de los elementos que vamos a ver son los contadores, que viene a ser otra aplicación importante de los flip-flops. ¿Qué es un contador? Pues tal como su nombre lo dice, permite llevar la cuenta de un valor, ya sea incrementando o decrementando. Nos permiten contar la ocurrencia de los eventos, permiten generar intervalos de tiempo para controlar tareas de un sistema, permiten registrar el tiempo de un evento, y diversas aplicaciones en las que necesitamos contar eventos, tiempo, etc. Tenemos dos tipos de contadores, los contadores asíncronos y los contadores síncronos. El contador asíncrono es muy sencillo en el sentido de que podemos simplemente conectar todas las señales de reloj al primer flip-flop, y los demás flip-flops se irán conectando, activando dependiendo del primero. En el contador síncrono, la señal de reloj gobierna a todos los flip-flops de manera simultánea, y habrá que hacer un diseño particular para cada caso. Un aspecto importante es el módulo de un contador, que viene a ser la cantidad máxima de cuentas. Por ejemplo, el contador de módulo 4 es un contador que presenta 4 cuentas, contará desde 0 hasta 3. El contador módulo 10 contará desde el 0 hasta el 9, también llamado contador de décadas. Veamos cómo realizar un contador. En este caso, un contador síncrono de 3 bits, módulo 8. La idea es que cuente de 0 hasta el 7. Para eso disponemos de 3 flip-flops tipo T, donde su entrada 1 todas están conectadas a 1. La entrada T está conectada a todas las entradas a 1, lo que significa que todos los flip-flops van a cambiar cada vez que llega un flanco de subida en su entrada de reloj. Pero noten ustedes, solamente el primer flip-flop está conectado a la señal de reloj, mientras que el siguiente está conectado a la salida negada del anterior, y también con el último que está conectado a la salida negada del anterior. Debido a que los eventos importantes de un contador vienen a ser los flancos de subida, vamos a usar una señal de reloj periódica tal como se muestra, donde sabemos que el evento importante y relevante es el flanco de subida. Entonces vamos a denotarlos para dar esa importancia, y analizaremos bloque por bloque. Tenemos el primer flip-flop tipo T, el cual siempre está en modo de basculamiento. Entonces por cada flanco de subida que le llegue habrá un cambio. Entonces acá hay un flanco de subida, cambia, acá hay un flanco de subida, cambia, y así sucesivamente para todos los demás flancos de subida que ocurren. Noten ustedes que siempre va a cambiar por cada flanco. En el segundo flip-flop, debido a que su entrada de reloj está conectada a la salida negada del anterior flip-flop, entonces reaccionará por cada flanco de subida de esta señal de acá, lo que corresponde a un flanco de bajada de esta señal de acá. Entonces, por cada flanco de bajada en Q0 habrá un cambio en Q1,
y eso ocurre solamente en estas situaciones. Y finalmente el último flip-flop, el cual también está conectada a la salida negada del valor anterior, con lo cual va a reaccionar tan solo cuando haya un flanco de subida de Q. Como tenemos Q1 disponible, entonces lo que va a ocurrir es que el flanco de bajada se presenta aquí, hay un cambio acá y también aquí. Entonces tenemos el funcionamiento de los flip-flops mediante un diagrama de tiempo. Queremos ver qué cosa ocurre a su salida. Veremos la cuenta, que se interpreta como aquel valor que tenemos en los salidas flip-flops, Q2, Q1, Q0, donde Q2 es el más significativo. Vemos que inicialmente el valor es 0. El siguiente valor es 1, 0, 0, 1, luego 0, 1, 0, 2, luego 0, 1, 1, que es 3, luego 1, cambió Q2, 0, 0, 4, 5, 6, 7 y vuelve a reiniciar en 0, lo cual significa que va a contar de 0 hasta 7 y luego reinicia la cuenta, tal como se muestra aquí. Ese es el típico contador asíncrono. Si queremos realizar un contador decreciente, bastará con conectar la entrada del reloj de cada flip-flop con la salida sin negar del anterior, y se consigue el efecto de que cuente de forma decreciente. Un contador síncrono es aquel en el cual todas las señales de reloj están gobernadas por una sola señal de reloj. Y si queremos realizar un contador, tenemos que analizar qué es lo que debe ser la cuenta que queramos para escoger qué conectamos en las entradas, en este caso entradas T de los contadores de los flip-flops tipo T. Bastará hacer un pequeño análisis de lo que ocurre en la cuenta que queremos realizar, que es la misma a la anterior. Digamos que queremos que vaya de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y para esto veamos cómo reacciona cada salida. Q0, fíjense, reacciona como ya ocurrió en el contador asíncrono. Simplemente cambia el bit por cada flanco de subida de la señal de reloj. En el caso de Q1, observamos que tiene esta secuencia 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y sucesivamente. Y lo que observamos es que cambia cuando Q0 es 1. Acá se mantiene constante, acá nuevamente cambia cuando Q0 es 1. Cambia cuando Q0 es 1 y así sucesivamente. Cuando cambia Q2, Q2 cambia más bien cuando Q1 y Q0 son 1. Cuando Q1 y Q0 son 1. Entonces, esto nos permite entonces elaborar unas ecuaciones. En el caso del flip-flop tipo T, sabemos que el primer flip-flop siempre va a cambiar, así que su entrada la colocamos en 1. En el segundo caso, como vemos que cambia cada vez que Q0 es 1, entonces T1 es igual a Q0. T2 será Q0 por Q1, cuando los dos sean 1. Y esto lo podemos generalizar para un contador de n bits. Por lo tanto, estas son las ecuaciones. Y este sería el circuito. Tenemos el primer flip-flop conectado siempre en su entrada en 1, mientras que el segundo flip-flop está conectado a Q0. El tercer flip-flop está conectado al producto de Q1 por Q0. Y si queremos uno de 4 bits, el último flip-flop también estará conectada hacia el producto de Q2, Q1 por Q0. Entonces, si elaboramos el diagrama de tiempos, lo que vamos a tener es un circuito en la que seguirá unas cuentas que van desde 0 hasta el 15 y luego vuelve a repetir. Bien, este es el tema visto hasta el momento. Mayores detalles veremos en otras clases de cómo diseñar circuitos con registros, cómo diseñar circuitos con contadores bajo diversas aplicaciones.